vida, esfuerzo, constancia, dedicación al Señor Jesucristo a pesar de las adversidades. Y en eso pues hemos estado durante mucho tiempo, ¿no? Ya hace rato que estoy sirviéndole al Señor. Dios me ha permitido, tenemos la comunidad de fe cristiana Plenitud de Cristo. Y bueno, amados, durante un largo rato ya sirviéndole a Dios, he estado trabajando con las vigilias y he llevado un proyecto a nivel nacional, cosa que ya entró en Caracas y por diferentes partes del país. Pero bueno, Dios está obrando con otras personas de forma como Él sabía hacer las cosas. Nosotros simplemente salimos como pregoneros, como misioneros, llevando la visión de la unidad de la oración en la iglesia para poder tener respuesta de Dios para esta tierra que tanto necesita la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Así que bueno, recientemente, ahorita en octubre, 4 de octubre, si mal no recuerdo, tuvimos la vigilia en la Plaza para Todos y fue una gran bendición. Nos llevamos una experiencia en ese lugar. Nos tocó en tiempo de lluvia, pero torrenciales. Toda la semana lloviendo. Y el día de la vigilia llovió por todas partes del Maracaibo, excepto en la Plaza para Todos. Ahora, a gloria a Dios. Yo estaba orando aquí, esperándole el púlpito. Póngalo por aquí, hermano, móntelo por aquí. Creo que sí lo pueden montar por aquí. Wow. Van a cornear al diablo. Bueno, amado, y invitamos a un conferencista de predicador, un apóstol de alto nivel de Argentina, el pastor Héctor Aníbal Jiménez. No pudo venir. Pero vino la profeta Marcela Acosta de Madrid, España. Una mujer usada por Dios tremendamente. Y bueno, la expectativa estaba en el mover internacional de estas personas que traen noticias de lejanas tierras. Y hubo una expectativa grande por lo que Dios iba a hacer. Pero resulta ser que Dios tenía por allá por los Filujos una hermanita que se llama Kenia Loaiza, que estaba atravesando una situación dura. Una situación de salud que le estaba costando muy fuerte. Y bueno, invitamos a la hermana Kenia, ella vino. Y cuando esta mujer agarró el micrófono, sucedió lo que no había sucedido en 12 vigilias que habíamos hecho. No era que las 12 vigilias no se había movido Dios. Pero por primera vez vi salir a los pastores con los pelos parados, con la piel de gallina, diciendo: Pedraza, ¿dónde conseguiste a esa mujer? Esa mujer trajo la presencia de Dios a este lugar. Le dije: no, pastor, ella no trajo la presencia de Dios, la presencia de Dios la trajo a ella. Y se movió Dios de manera sobrenatural. Y cuando terminó la vigilia, me dijo el Señor: no es con españoles, no es con argentinos, es con ustedes que voy a mover mi gloria en este país. No esperes que vengan famosos a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Así que, mi amado, hay tiempo de bendición y tiempo de gloria para esta tierra. Se viene un mover del Espíritu Santo de Dios sobrenatural. Esta tierra va a temblar de la gloria que va a mover. Y déjenme decirle, amados, Venezuela ha sido procesada y yo le he estado preguntando al Señor: Señor, ¿hasta cuándo estos procesos, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? Vuelve otra vez. De nuevo lo que ya habíamos vivido como que se quiere repetir. Pero Dios está esperando a un pueblo que se humille de corazón, de verdad,
Dios está esperando todavía por ese pueblo. No un pueblo que persigue sus propios intereses, su propio éxito y sus propios logros, sino un pueblo que persigue la presencia gloriosa de Dios para esta tierra. Y eso lo puede lograr la unidad de un cuerpo llevado a la iglesia. Dios sigue esperando por nosotros. Y por eso no ha podido, no es que no ha querido, es que no ha podido quitar el látigo flagelador que busca la humillación de su pueblo. Óigame, hay un látigo activado sobre Venezuela que nosotros no nos los hemos quitado de encima. Esa palabra que se citó aquí: si mi pueblo se humillare y orare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo les oiré desde los cielos y sanaré su tierra. El Espíritu de Dios se quiere mover en esta nación. Y Dios está preparando terrenos, Dios está preparando corazones, Dios está preparando ministerios. Y se oyen voces, y se oyen unciones, y hay truenos de gloria sobre esta nación. Pero su presencia será copiosa, será gloriosa. El baño de su presencia llenará toda esta tierra. Y déjeme decirle una cosa. Lo ha intentado durante mucho tiempo con personas elocuentes, famosas y grandes en el ministerio. Pero Dios para Venezuela va a levantar de los pueblos, de los caseríos, de las montañas, de los montes, de los caseríos, saldrá gloria de Dios para enseñarle a las naciones que Él hace como Él quiere. Enseñarle a las grandes ciudades de esta nación que Dios hace como Él quiere. Y Él tiene sus recursos en reserva, esperando la humillación de esta nación. Dios ha levantado profetas. Ha traído hombres y mujeres. Me recuerdo que hace unos 12 años, 14 años, vinieron 7 pastores de Corea del Sur, allá al lado de Japón, de China, y alquilaron unas habitaciones ahí en el Hotel Baruma y convocaron a los pastores de la ciudad del Zulia para que ayunaran y se humillaran. Venían a llorar y a gemir por esta tierra. Fueron unos 3 pastores. Y aquellos hombres estuvieron 3 días en ayuno y oración en ese hotel, en un salón, y estuvieron casi solos. Lloraron, se humillaron, gimieron por nosotros. Gente que sabe orar. Se secaron las lágrimas y se fueron. 10 años después, 6 años después de eso, se vino una situación sobre esta nación que todos, está de más mencionarla y contarla, porque cada uno de nosotros la hemos experimentado. Y hemos tenido que mascar piedra para servirle a Dios en esta tierra. Y hemos tenido que comer el polvo del camino, del dolor y del sufrimiento. Pero todavía el Señor sigue esperando por nosotros. Dios dice: basta ya, pueblo, mi gloria espera por ustedes. Me recuerdo en el año 1998, vino aquel gran evangelista Benny Hinn al estadio Luis Aparicio el Grande. Y aquel hombre se paró en aquella tarima delante
unas 25,000 personas, que es lo que caben en ese estadio. Y dijo, veo una gloria de Dios muy densa, muy espesa. Esas nubes se van a apartar de allí y esa gloria va a descender cuando esta nación, el pastorado y el liderazgo de esta nación, se humille y se una y haya unidad en el liderazgo. Eso lo dijo en el año 1998. ¿Cuántos años van? 27. 27 años. Y lo dijo un hombre que tiene criterio de profeta, al que se le puede creer lo que él está diciendo. Amados pastores, amados hermanos, yo llevo 25 años yendo por toda la nación, invitando a las iglesias para que cada congregación haga vigilia el primer viernes de cada mes en su lugar de reunión. Simplemente cuadrar que el primer viernes de mes se haga vigilia en cada lugar de reunión, de manera individual, cada pastor. Pero si logramos 10,000 congregaciones en todo el país, estamos hablando de 10,000 vigilias que mensualmente estarían activadas. Estamos hablando que un grueso como del 40, 50, 60% de la población cristiana estará activada en vigilia cada primer viernes de mes. 25 años invitando eso. Y tristemente, mis amados, he conseguido solo oídos sordos, gente desinteresada. No les interesa, porque no es lo que ellos están visionando. Pero aquí no está el asunto de qué es lo que yo visiono, qué es lo que yo quiero. Aquí el asunto está en qué es lo que el Padre Celestial quiere hacer con esta nación y cómo es que lo quiere lograr. Y para eso Dios levanta profetas. Mis amados, yo traje un mensaje. Vine con una palabra. Y sé que Dios en esta noche va a hacer milagros en este lugar. Por ahí hay una mujer que tiene problemas con los ovarios poliquísticos, que sufre. Pero el Señor en esta noche tiene salud para ti. Y hay algunos que tienen problemas de salud. Y esta noche lo creo que se van sanos de este lugar. Pues estamos predicando un evangelio de poder. Estamos predicando un evangelio con la esencia del poder de Dios. Usted sabe que el reino de los cielos tiene 4 elementos sobre los cual Él acciona para que la gloria Shekinah del Padre Celestial pueda fluir a través de la presencia del Espíritu Santo por medio de su Hijo amado. El reino tiene la justicia, el cetro del reino es su justicia. La justicia opera como el elemento rector del sistema. Pero la justicia trabaja en sintonía con la ley. Entonces el reino tiene justicia, ley, autoridad y poder. 4 elementos sobre los cuales Él va a fluir, a través de los cuales Dios canaliza su gloria para manifestar su poder. Gloria tiene que ver con manifestación. Poder tiene que ver con la fuerza de su autoridad, ejecutando la acción. Entonces, la justicia, que es el elemento rector, alinea su propósito a través de la palabra, que es el mandamiento divino establecido para que los hombres obedezcan en la tierra. Por eso Dios se encargó de hacer registro escritural. Y por eso tenemos un libro llamado la Biblia, que nos narra todos los elementos, todos los hechos históricos,
donde están las obras poderosas del Señor, donde están los propósitos, donde están las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos, a través de los cuales usted y yo tenemos que alinearnos. Cuando Dios logra eso con su pueblo, la justicia como elemento rector tiene todo el derecho legal para ejecutar la autoridad y llevar adelante a su pueblo manifestado y respaldado con su poder. ¿En dónde entonces está la carencia del poder? Ya la voy a guardar porque no voy a seguir volando y yo recogiendo y la gente recogiendo. ¿En dónde está la evidencia? ¿Por qué la evidencia del poder de Dios escasea sobre el pueblo? ¿Por qué está ausente el poder? Si es la evidencia, es el testimonio vivo con el cual el mensaje se tiene que acompañar. ¿Saben dónde está? Que hay una dislocación de la iglesia con la justicia. La justicia opera por medio de la autoridad divina que tiene la palabra, la bendita palabra de Dios. Amén. Y eso te lleva a que la autoridad, que es el tercer elemento del sistema del reino, ponga en operación el poder. Y entonces el poder es la fuerza de la autoridad basado en la palabra, ejecutado en justicia. ¿Me hago entender, amado hermano? Dios necesita que nosotros entendamos cómo Él canaliza su obra para que en la tierra tenga expresión explosiva la obra de Dios. Lo que se viene para Venezuela es un baño de gloria que no ha pasado en otras naciones. Lo que se viene para esta tierra será tan sobrenatural que van a venir de muchas naciones a beber del río de Dios, porque Dios estará derramando su gloria sobre esta tierra. Aplaudo al Señor. Y quiero ir al texto. Esto es una vigilia, ¿no? Aquí no hay mucho apuro por irse. Quiero ir al texto que puso el Señor en mi corazón para este lugar, para este momento. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él es un acechador. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Saben que para Venezuela le vino un día malo? Para Venezuela vino un tiempo, un día malo. Y algunos y muchos que no tenían la armadura de Dios colocada correctamente, no soportaron ese día. Están en otras naciones. Buscaron otros destinos. Se fueron del territorio donde Dios los necesitaba. Muchos de ellos. Y luego llegaron a aquellos lugares diciendo que Dios los envió por un propósito. Porque siempre Dios tiene la excusa de nosotros para todo, es el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. Me llamó un pastor, estaba hablando con un pastor que está en Estados Unidos, muy amigo mío. Y le dije, chico,
¿qué pasó con Venezuela? ¿Por qué estás? No, Dios me trajo acá con un propósito. Yo le dije, caramba, pero no tuvo propósito Dios contigo para allá, para La Guajira, ni tuvo propósito para allá, para la Sierra de Perijá, ni tuvo propósito para allá, para los Yanomami, no tuvo propósito para las montañas. El propósito de Dios contigo es en Houston. Cosa extraña, ¿no? ¿Cómo nos gusta el propósito de Dios en los lugares donde nosotros queremos estar? ¿Sabe que en una oportunidad fui a Argentina? A la iglesia del pastor Héctor Aníbal Jiménez. Fue el primer hombre que llegó a tener un ministerio con 150,000 personas en Latinoamérica. Una iglesia de aproximadamente 100 y pico mil de personas. Hacía 7 cultos, 24 horas al día, diaria, 7 días a la semana. La iglesia no cerraba. Terminaba un culto y comenzaba el otro. Hacía 10, llegó a hacer 10 servicios por día. Solo paraban 2 horas para limpiar y volver a arrancar de nuevo. Ministerio sobrenatural. Y fui a la iglesia de ese hombre, Dios me llevó allá. Y el hombre se enamoró de mi ministerio, le gustó. Y me dijo que lo acompañara a 11 naciones. Íbamos a entrar por Polonia, íbamos a ir a los Países Bajos, Holanda, íbamos a Alemania, íbamos a Italia, España. Cuando me mencionó todos esos países, mi cabeza se puso a volar enseguida. Y yo contentísimo, y vine inflado de allá, y Dios amado, y entonces hicimos agenda para yo regresar en 4 meses luego, y de ir a Buenos Aires, de Buenos Aires volábamos, íbamos a Rusia, íbamos a Ucrania. Estoy hablando del año 2001. Y regreso. Se llega la fecha ya, tengo todo organizado, voy y retiro, cuadro el itinerario de vuelo, los pasajes, la agencia de viaje, tengo todo cuadrado y vengo y me meto 3 días de ayuno en mi casa porque le dije, Señor, quiero ir con los motores prendidos para Europa, así que vengo a presentarte este sacrificio. 3 días voy a estar retirado contigo. Y oigo la voz del Espíritu que me dice, no quiero tu sacrificio, quiero tu obediencia. ¿Qué me quieres decir, Señor? No te quiero en Europa, te quiero en la cárcel de Sabaneta, para allá que vas. Y me mandó para la cárcel de Sabaneta. Y de paso me dijo, quiero que siembres tu carro, entrégaselo a fulano de tal. Y me dejó a pie, entrando a la cárcel, después de andar por las naciones. Yo queriendo volar antes de que las plumas de las alas crecieran lo suficiente. Y el Señor me dijo, no, mijo, ven por aquí, te quiero por aquí. Y me llevó para allá. Y estuve 19 meses de misionero en la cárcel. Se logró lo que en 30 años no se había logrado, se logró. Por primera vez 10 grupos congregacionales se unieron en un proyecto dentro de la cárcel. Y Dios me usó para ayudarles a construir cosas y fueron cosas sobrenaturales que pasaron allá. Y me enamoré de ese proyecto. Y levanté un proyecto que se llamó Para mi PEN, Brazo de Misericordia Penitenciaria. Y tenía como objetivo que los adolescentes eran trabajados, empezar a trabajarlos en el albergue. Y el que adolescente que ya estaba para cumplir 18 años, que había cometido delitos graves, que tenían que pasar al retén, entonces ponernos de acuerdo con las iglesias del retén para recibirlos en la retén. Y si tenían que pasar a la cárcel, recibirlos en la cárcel con el trabajo también dentro de la cárcel y luego a una finca para conseguirles el beneficio. Y eso estaba volando y de repente Dios me dijo, sal de aquí. Ya no te quiero aquí. Y entonces yo me confundí, pero bueno, ¿y qué me está pasando a mí? Y entonces, ¿quién me está hablando a mí? Me sacó de aquí, no me dejó ir para Europa, me metió a la cárcel. Ahora que estoy en la cárcel y que estoy enamorado de esto, entonces me saca de aquí. Y me habló, pues habló por una profeta tremenda que me dijo, usted es pastor, usted es hermano, me dijo así. Estás en un lugar que Dios te mandó para probarte el corazón. Y te has pegado en tu corazón en ese lugar.
Dios te halló fiel y te está diciendo que salga y tú te estás quedando allí. Es el tiempo que salgas de allí. Yo, wow, me sacó de allí. Y entonces me montó a las vigilias. Y de ahí me mandó por Latinoamérica y me llevó por grandes cosas y me montó delante de grandes multitudes. Y me empezó a levantar con unas vigilias en la plaza para todos, que me ponía esa vigilia casi repleta, casi esa plaza. Fue impresionante, 12 años, vi la gloria de Dios sobrenaturalmente, acompañado del poder todo el tiempo. Óigame, la unción sigue la obediencia. La unción camina con la obediencia. Mis amados, Pablo, hablándole a la iglesia, a los Éfesos, le dice, por lo demás, hermanos míos. Mire, le está hablando a la iglesia que tenía la cátedra más elevada de lo que es redención y salvación. Cuando comenzó la carta, en el capítulo 1, verso 14, verso 15, le dice, desde que oí de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de orar y de dar gracias al Padre, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé espíritu de revelación e iluminación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado y cuál la supereminente grandeza de su poder. Mire, amado, Pablo les da una cátedra y ya cuando está finalizando la carta, al final, quiere cerrar con broche de oro y dejar esa iglesia en una estructura de poder. O sea, que la iglesia de Éfeso no quedase solamente fortalecida y apertrechada en revelación y conocimiento, sino que estuviera preparada para la batalla, que estuviera preparado para confrontar el día malo y reventarle las narices al diablo en el momento que se le tenía que reventar. Y ahí entonces es que al final de la carta él les dice, por lo demás, después de haberles dado aquella cátedra que les escribe en los primeros 5 capítulos, en el capítulo 6 le dice, por lo demás, esa palabra por lo demás indicaría algo como así, si algo faltaría por decir, me faltaría decirles esto, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo lo van a lograr? Vistiéndose de la armadura de Dios. Porque de esa manera es que van a estar en capacidad de darle frente a la adversidad. De esa manera es que el enemigo se va a encontrar con un soldado apertrechado, con un soldado armado, con un soldado equipado para darle el frente. Ahora, escucha esta palabra. Él le dice, para hablarle de la armadura, le dice que primero se tienen que fortalecer. ¿En quién? En el Señor y en el poder de su fuerza, que por supuesto viene de su autoridad, que está basado en su palabra, dirigido por su justicia. Por eso empecé hablándote de esos 4 elementos. ¿Qué pasa con nosotros? Que vamos a la deriva sin la orientación exacta del proceso redentivo, que no solamente tiene como objetivo salvar, rescatar y perdonar al individuo, sino también entrenarlo, capacitarlo y formarlo para hacer de él un soldado de batalla, un soldado de guerra, un creyente que se levante en la madrugada y se pare delante del Creador y diga, Padre, en el nombre de Jesús, y que los cielos se abren, porque ese creyente, esa creyente está dotada del conocimiento, de la autoridad, del poder que vino del cielo para ejecutar fuerza sobre un pueblo que está redimido, sobre un pueblo que está santificado, comprado y pagado por la sangre de Jesucristo. ¡Aleluya!
¿Sabe en dónde está nuestra mayor debilidad? En el reconocimiento del señorío. Por eso comienzo a decirle, por lo demás, si algo me faltaría por decir, le voy a dar la palabra más importante: fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia de todo lo que les acabo de decir durante todos los 5 capítulos anteriores. En otras palabras, todo lo que dijo en los capítulos anteriores sería puro balbuceo si no hay fortaleza y fuerza que venga del señorío de Jesús. ¿Qué pasa con nosotros? Salimos a hacer la obra. Oiga, salimos a hacer la obra ignorando y desconociendo al Señor de la obra. Y resulta ser que el Señor de la obra tiene unos lineamientos, tiene unas directrices. Y la palabra me dice que para que la vestidura de Dios sea eficaz en mí, lo primero que tengo que ir es al señorío. Reconocimiento del señorío de Jesús. Y el reconocimiento del señorío de Jesús no es aquello que aquel día le dirá. Muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día. En tu nombre hicimos, en tu nombre fuimos, en tu nombre hablamos. Ese no es el tipo de señorío que el Señor necesita. El señorío de Jesús en nuestra vida tiene que ver que cuando me dice que perdone, tengo que perdonar. Que cuando me dice que ame, tengo que amar. Que cuando me dice que me sujete, tengo que sujetarme. Que cuando me dice que tengo que unirme al liderazgo y a la iglesia, y que tengo que ser un cuerpo, y que tengo que dejar la competencia, y que tengo que dejar la rivalidad, eso indica entonces que si yo tengo capacidad para ir y hacer conforme a lo que la palabra dice, tengo entonces definido el señorío de Jesús. Y eso es lo que me fortalece en el poder de su fuerza. ¿Me hago entender, amado? ¿Qué pasó con nosotros? Salimos a hacer la obra ignorando, devaluando al Señor de la obra. Y por eso es una réplica o una semejanza bastante parecida a lo que sucedía con Israel. ¿Cuántos profetas le mandó Dios a Israel? ¿Cuántos profetas dieron evidencia y testimonio de que era Dios que hablaba? ¿Y qué pasó con Israel al final? ¿A dónde terminó? ¿De qué manera terminó? ¿Y sobre qué proceso ha pasado? Ella está como una de las iglesias de las naciones más pequeñas, cuando debería ser una de las más grandes del Medio Oriente. Sigue siendo, luchando por un pedacito de tierra y matando a los palestinos y sacando a los palestinos. ¿Para qué? Para poder expandirse y lograr, no tienen todavía el terreno, el espacio donde levantar el templo, porque el lugar donde lo va a levantar el templo, eso lo tienen los musulmanes. Y no han podido con eso. ¿Cuántos profetas le mandó Dios a Israel? La pregunta es, mi amado hermano, amado pastor, perdóneme. Yo me estoy parando en estas noches delante de ustedes con voz profética. Esto es un mensaje con autoridad profética. Mis amados pastores, mis hermanos, ministros, todos. ¿Cuántos profetas Dios le ha mandado a Venezuela? ¿Cuántas veces Dios ha hablado a esta nación? Sobre palabras que salimos con los pelos de punta y se me puso la piel de gallina. Sentí la presencia de Dios, me sacudí. Y sabarrabacaba, hablé en lengua. Tremenda palabra, hermano. No, lo que viene es glorioso. Pero a los 3 días se me olvidó. Y no estuve dispuesto a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Quiero decirles algo, amados hermanos.
La unidad es una fuerza activadora de su presencia sobre la nación. El mayor logro que usted y yo como ministerios podemos alcanzar, podemos lograr, trabajar por la unidad del cuerpo. ¿Por qué? Se cumple lo que dijo el Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, el cual desciende y cae sobre la cabeza y baja sobre la barba de Aarón, y desciende sobre las vestiduras y luego baja como rocío sobre el monte de Hermón. Fíjate algo, ¿no? David, 700 años antes de la muerte de Cristo en la cruz, está viendo una visión y ve en la figura de Aarón y ve la gloria de Dios que desciende como óleo, cae sobre la cabeza, y él lo narra y él lo escribe en el Salmo 133. O sea, una anticipación de visión, a través de visión, que Dios le estaba revelando a Israel de lo que iba a pasar con el proyecto divino que él traía a través de esa nación. Y dice que la unidad crea la armonía, y la unidad y la armonía producen la gloria Shekinah descendiendo como aceite sobre el cuerpo, lo baña, y ese aceite y esa gloria que cae sobre la iglesia se convierte en agua viva, en rocío vivo que puede caer sobre las almas. ¿Cuánto nos cuesta ganarnos un alma? Entran por la puerta de adelante y salen por la puerta de atrás. Vienen y visitan y se vuelven a ir. Y estamos en una batalla y estamos en una lucha. Déjeme decirle, amado, que el punto débil está en la unidad del cuerpo. El punto débil está en la unidad de la iglesia. Cuando la iglesia entienda lo que es la unidad en el espíritu, entonces las almas nos avasallarán, porque se desatará en la lluvia tardía que cae sobre el monte de Hermón. En ese tiempo estamos nosotros para entrar en su gloria sobre esta tierra. Aleluya. ¿Cree que esta palabra es de Dios? Mi amado, después de la vigilia reciente que hicimos ahora en octubre, a mí se me vino un ataque durísimo. En esa vigilia quedé debiendo más de $4,000. No hubo un pastor que me llamara: Pedraza, ¿cómo estuvo, hermano? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedaste? No. Ya pagué los $4,000. Eran 4,500, 4,400, algo así. Ya lo pagué, no debo $1. Pero en enero se me vino un ataque. Empecé a sentirme débil, cansado, amarillo, perdiendo peso. De repente me llevaron al médico porque ya estaba muy mal. Cuando fui al médico me mandaron a hacer los exámenes. Consiguieron que tenía una bronquitis severa y el azúcar la tenía 500, 480, y no se me bajaba el azúcar. Yo no soy diabético, no era diabético, no soy diabético. Me declararon diabético. Y ese problema de los bronquios. Yo no debería estar aquí parado porque me mandaron a tener reposo. Y no podía agarrar ese sereno y no debía estar acá. Pero ¿cómo negarse a hacer lo que Dios te manda hacer? ¿Cómo negarse a servirle a Dios? Total que se vino una situación dura, fuerte contra mí.
Me sentí solo, me sentí desamparado. Me sentí como que había estado trabajando en el mar, como que las huellas se perdieron. Pero Dios me ha estado dando el ímpetu, el impulso, porque la obra debe continuar. Mis amados hermanos, mis amados pastores, el Señor sigue llamando a esta nación. No crea que estamos haciendo las cosas correctas. No lo crea, amado pastor. Si no, el látigo no se hubiese apartado de nosotros. ¿Cómo es que no hemos podido nosotros tomar ese auge y ese impulso? No político, espiritual, donde la gloria Shekinah comience a manifestarse en cada congregación, en cada lugar. Eso lo va a lograr la unidad de la iglesia. Eso lo va a lograr la práctica de la unidad. Esto es lo que el apóstol Pablo le dijo a los efesios ahí en el capítulo 5, el capítulo 4, verso 1 en adelante, verso 2 en adelante. Ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. No. Yo preso en el Señor, os ruego, mando, que estéis prestos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Esto es, que haya prontitud, que haya esfuerzo y esmero por alcanzar la vinculación en la unidad que solo se logra a través de un espíritu pacificado. Esto es la controversia, la contienda, la rivalidad, el pleito, la competencia, la egolatría, tiene que desaparecer y tiene que reinar la fuerza de esa dimensión del espíritu que se llama paz. Como dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo la doy. Cuando la iglesia entra en la dimensión de la paz, la fuerza del gozo se activa y viene todos los frutos que se van a desarrollar. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que no hay ley contra ellos. En otras palabras, la ley está de más, porque la justicia está en rectitud. La justicia se alinea a ese individuo que entra en la dimensión del espíritu, que sale de la rivalidad, que sale de la contienda, que sale de la competencia y entra en el propósito del espíritu, unificado por el fruto del espíritu, a aquel que nació de nuevo, que está caminando en la dimensión de lo que el Señor llamó para cada uno de nosotros. Así que, mi amado hermano, ya para ir concluyendo esta palabra, debo decirle y debo invitarle, vamos en esta noche a hacer un pacto de cordialidad, un pacto de hermandad, un pacto de amistad, para que nuestra palabra, nuestra oración y nuestro trabajo tenga fuerza sobre las comunidades y entonces veamos la gloria de Dios manifestarse sobre los territorios. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo quiero pedirle a todos los líderes que están aquí, pastores, ministros, evangelistas, todos los hombres y mujeres que tienen autoridad ministerial y que tienen una función. La Biblia dice que los ministerios son coyunturas que se nutren mutuamente, no que se atacan, no que se rivalizan, no que se tiran piedra. ¿Usted se ha dado cuenta que usted se pega un machucón en un dedo y se le pone ese dedo morado, hinchado, inflamado? Usted ve que el cuerpo rechaza ese dedo. Lo cargan ahí, herido. Es más, viene la otra mano
y lo soba y le pone ungüento, y le pone pomadita y le mete pastillas para que la sangre le lleve allá las propiedades de salud que necesita, y lo cuida y lo venda. Eso es lo que hace el cuerpo. Nosotros, bueno, eso exactamente es lo que el Señor necesita que visualicemos. Cuando un hermano falla, cuando un hermano cae, no estamos para atacarlo, estamos para restaurarlo, estamos para levantarlo, estamos para reconstruirlo. Eso es identidad de cuerpo. Del pecado se encarga el Señor, porque Él es el príncipe de los pastores. Oiga, le dieron la titularidad de príncipe de los pastores. En otras palabras, cualquier problemática que se presenta a nivel pastoral, nuestra tarea ser elementos de sanidad, de restauración, llevándole en oración la situación al príncipe de los pastores para que él ejecute su trabajo. En otras palabras, yo no tengo que hacerlo a un lado a él, porque eso es ignorarle el señorío. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego entonces te dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firme contra las acechanzas que el enemigo va a traer contra cada uno de nosotros. Pero primero Dios te dice, primero Pablo te dice que el objetivo primordial de todo lo que le enseñó a esa iglesia es reconocer al señorío de Jesús. ¿Para qué? Para estar fortalecido en su poder y en su fuerza, que me habilita una vez que la estructura de la armadura se coloca sobre mí. Soy un soldado súper poderoso. Y cuando me le paro delante del diablo y digo, diablo, en el nombre de Jesús retrocede, es que va a suceder. ¿Qué es lo que Dios necesita? Unidad. Pero en el capítulo 4 le dio una cátedra de la unidad. Y luego que habló de unidad, habló del ministerio. Y luego que habló de los ministerios, habló de la función del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el objetivo del ministerio? La perfección de los santos. ¿Qué tuvo que hablarle Pablo primero para hablar de la perfección de los santos? La unidad del ministerio. En otras palabras, que si el ministerio no entiende lo que es unidad ministerial, la perfección de los santos no se logra. Si el creyente no entiende lo que es autoridad y señorío de Jesús, la armadura de Dios no es eficaz en él. ¿Me hago entender, amado? ¿Está claro lo que estoy diciendo? No les estoy enredando la vida. Padre, he hablado tus palabras, Señor. Y creo que esta palabra no vuelve atrás vacía. Nosotros estamos aquí en esta tierra por un propósito. No nos hemos ido. No has despegado nuestro corazón de esta tierra porque tienes un propósito para esta tierra. Así que, Señor, hoy me pongo de acuerdo con todos mis hermanos. Todo el que quiera pasar acá adelante a hacer una oración conmigo, por favor, póngase sobre sus pies. Principalmente los pastores, los ministros, los líderes. Vengan acá, amados, por favor. Y vamos a orar. Vamos a orar por nosotros. Vamos a orar por la unidad del ministerio. Oiga, la iglesia es un cuerpo indivisible. Todo aquel que está en la iglesia es imposible que se divida. Pero el liderazgo, el ministerio, tiene que tener, debe tener principios, funciones de unidad, porque eso es lo que articula al cuerpo y le da movilidad y eficacia en la labor que lleva por delante.
Quiero pedirle la mano, que levante la mano los ministros, por favor, los pastores, ministros que están acá, para conocerlos. Gracias, Señor, por este momento tan glorioso, por esta vigilia, Señor. Gracias, Padre amado. Estamos aquí delante de ti en tu nombre, Señor Jesucristo, hablando tu palabra, hablándole a tu pueblo. Un compromiso, Señor. Traer palabra de exhortación cuando estamos ya cultivados y acostumbrados a palabras de motivación. Y se han levantado profesionales del púlpito como motivadores del pueblo, pero pocos exhortadores han quedado. Y siempre el profeta es un exhortador. Señor, levanta los profetas de este tiempo, levanta los hombres de autoridad, Señor amado, que nos hablen y redarguyan nuestro pecado, nuestra desobediencia, Señor, nuestra deslealtad a tu propósito, Padre amado. Tú tienes una intención, un propósito y una voluntad para esta tierra, Señor, y nos amas con amor eterno, como lo dijiste a Israel en unos momentos. ¡Oh, Israel! Con amor eterno te he amado. Cuánto quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. Así muchas veces tienes que hablarle a tu pueblo en este tiempo, Señor. Levanta los profetas, levanta los ministerios, Señor, que nos hablen y que nos lleven, Dios amado, a ese espíritu constrillido delante de ti, Señor, el cual tú no rechazarás. Padre, intercedo delante de estos ministros, Señor, juntamente con estos ministros, para que el espíritu de propósito en la unidad sea activado, Señor, para que arda el corazón, para que el corazón esté activo continuamente, Señor amado, que estemos pendientes, que somos responsables, que tú estás esperando por nosotros, que muchos profetas han venido para esta tierra, pero que no se ha logrado el resultado, porque es un asunto de actitud, es un asunto de obediencia, es un asunto de respuesta, Señor, voluntaria de cada uno de nosotros. Que nos enamoremos de tu obra, que nos enamoremos de tu propósito, Señor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Permítame contarle esto que se me viene a la mente en este momento. Una vez tuve una vigilia en la Plaza de Toros, que se cree que fueron más de 18,000 personas. Y yo en ese momento salí y yo dije, wow, gloria a Dios, tremendo. No se quedó debiendo $1, no se quedó debiendo $1. Wow, tremendo, Señor. Y yo andaba tremendo, Padre, gracias. Pero en la cabecita me estaban dando la vuelta de esas coquillitas que empiezan a dar. Y yo, tremendo, Señor, tremendo. Pero era que me estaba cosquillando la cabeza. La fama, la gloria, los resultados, tremendo. Wow. Y de repente se me venía el pensamiento, esto no lo logró fulano, esto no lo logró fulano. Y yo humildemente decía, y lo hiciste conmigo, Señor, que no tengo las cartas, las credenciales para eso. Pero gloria a Dios, pero por dentro había una cosquillita. Y me dijo el Señor, ocúpate en hacer lo que se te mandó a hacer sin ir distraído de lo que estoy haciendo. Y yo, wow, ¿qué me quieres decir, Señor? No te entiendo. Y me hizo una pregunta. ¿Cuántos ministros crees que tengo trabajando en este país? Más de 25,000, Señor. Mírate en medio de 25,000. ¿Qué representas? Es prácticamente nada, Señor. Ok, es importante lo que estás haciendo, pero más importante es lo que yo voy haciendo con todos. ¿Me hago entender, amado? Dios me dice que le diga eso. No trate de hacer la obra ignorando lo que Dios va haciendo. Porque lo que está haciendo con usted, lo está haciendo con 20,000 más. Amén. Y nos necesita sintonizados. Nos necesita armonizados. Nos necesita coordinados. Nadie está ganando
almas para su ministerio. Todos estamos ganando almas para el Señor Jesucristo. Amén. Padre, que tu palabra no vuelva atrás vacía, Señor. Que quede esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Intercedo por estos ministros para que tu gloria los acompañe en todo momento, su familia, sus casas, sus hijos, el ministerio y los creyentes que le has confiado. Tus ovejas, Señor, sean pastoreadas, sean guardadas y sean revestidas de la chequina de la presencia divina tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastores, gracias. Dios les bendiga poderosamente. Yo quiero, para terminar, por favor, invitar a las personas que tienen problemas de salud. Por ahí hay una señora, una mujer que tiene ovarios poliquísticos. Y sé que Dios le va a hacer el milagro en esta noche. Ayuda al Señor allí a levantarse, por favor.